Muy buenos días con todos. Qué gusto tenerles aquí. Gracias por su presencia. Bueno, me presento para aquellas personas que todavía no han tenido el gusto de conocerme. Bueno, mi nombre es Juan Fernando Merchán, pertenezco al Centro de Formación Continua Profesional y en este momento, en esta clase específica, pues voy a ser su instructor. Como ustedes saben, a partir justamente del mes de febrero, se expidió una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y esta reforma justamente tiene que ver con el objeto de combatir un poquito más el tema acerca del blanqueamiento de dinero, ilícitos, corrupción y por supuesto, una vez que se expide esta norma, pues el presidente constitucional actualmente, pues también por su potestad constitucional, ha expedido también la reforma al Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta reforma, pues obviamente es una reforma integral, más o menos 80 artículos que se han reformado, entre algunos que se han reformado y otros que se han incorporado dentro de lo que es la norma para poder justamente que la norma pues vaya en su jerarquía, pues vaya teniendo una concordancia. Ahora bien, todavía tenemos normas conexas, complementarias, normas secundarias, ¿no es cierto? Que tiene que irse acoplando en debida forma para poder nosotros ir aplicando todos estos cambios. Y por otro lado, que nosotros pues no tengamos esas molestias de encontrar antinomias, de encontrar contradicciones, de encontrar situaciones que no se permite su ejecución y estamos en el camino. Por eso es que justamente como un centro de formación hemos tomado la decisión de aportarles con conocimiento que les ayude a ustedes y les potencie a, obviamente, conocer de primera mano este tema, este cambio normativo, sobre todo con uno de los procedimientos de contratación más utilizados dentro de lo que es el sector público y que pues esperamos que esta información que les vamos a proporcionar pues sea de mucha ayuda y que ustedes pues puedan evitar cualquier tipo de confusión que por ahí en los grupos de WhatsApp muchas veces se presta para poder, eh, si bien es cierto, nos facilita mucho la información, pero por otro lado pues puede causar cierta confusión. Entonces es necesario que nosotros pues nos dirijamos hacia la norma para poder cualquier decisión que vayamos a tomar en función de estos cambios, pues hacerla debidamente motivada, racional, objetiva y que todo pues salga como debe salir. Bueno, y entonces vamos a hablar acerca de la ínfima cuantía. Para este procedimiento de contratación, si nosotros nos fijamos, digamos, en la forma del procedimiento de la contratación, pues vemos que no hay mucho cambio significativo, pero que si bien es cierto, estos cambios que se han dado, posiblemente para algunas personas, pues ya lo pueden tener conocimiento, pues hay que nosotros atarlo a las normas comunes de los procedimientos para poder hacer este procedimiento, pues cumpliendo no solo con la ley y el reglamento, sino también irnos a normas como, por ejemplo, el Código Orgánico Administrativo, el Código Civil, Código de Comercio, bueno, y en general ciertas normas que nosotros debemos observar para todos nuestros procedimientos e irlos enmarcando en debida forma, aportando también justamente al principio de la seguridad jurídica, al principio de la legalidad, juridicidad, y en este caso, pues, obviamente, que nuestras compras, pues, sean bien utilizados los recursos, que compremos justamente lo que necesitamos y nosotros pues aportemos también eh, que con estas compras pues se siga dinamizando la economía del país por un lado y también se sigan proveyendo los servicios públicos a la ciudadanía. Bueno, y entonces tenemos en esta primera sección, hay unos cambios que quiero mencionar que son, digamos, fundamentales que inician con este tema de los cambios normativos. Y bueno, hablando justamente de la ínfima cuantía, usted sabe que dentro del artículo 52.1 de la ley y el 149 de su reglamento, 149, 50, 51, 52 del reglamento, se tipifica el uso de la ínfima cuantía. Pero también tenemos la norma secundaria, si usted va y revisa, también podemos aplicar el 198 y artículos hacia arriba referente justamente a este procedimiento. Ahora bien,
En lo que tiene que ver con cambios que nos sirven, ¿cierto? Dice, no se requiere o el uso es discrecional. Por ejemplo, ahora resulta que nosotros en el artículo 35 del reglamento específicamente se señala que en el caso de la ínfima cuantía, por ejemplo, el uso de la firma electrónica es discrecional de la entidad contratante. Mientras que antes, cuando lo estábamos nosotros tramitando anteriormente por el artículo 31 del mismo cuerpo legal del artículo 31 del reglamento, pues ahí se señalaba que todos los documentos relevantes debían llevar firma electrónica. Ese artículo, el 31, no ha sido modificado, ¿cierto? En la reforma reciente de marzo no se modificó ese artículo, se acopló el artículo 35 y en el artículo 35, casi en el inciso final, se señala que el uso, vuelvo a repetir, de la firma electrónica en los procedimientos de ínfima cuantía es discrecional. Entonces aquí usted tiene que, obviamente, siguiendo el espíritu de la norma, siguiendo justamente lo que la norma necesita y persigue, usted deberá determinar en qué procedimiento de ínfima cuantía, en qué objeto, en qué momento yo no puedo utilizar firma electrónica y por lo tanto obviamente acepto el tema de la firma manuscrita. ¿Por qué le digo esto? Habrá procedimientos o procesos, perdón, que usted necesita ejecutar y que sí los puede hacer con firma electrónica, no habría ningún problema. Garantizamos justamente el cumplimiento del artículo 31 y por otro lado también garantizamos el tema del artículo 33. En el artículo 33 del reglamento se señala que se tiene que garantizar o armar un expediente de forma electrónica, pero sin perjuicio de que también ustedes lo puedan hacer de forma manual. Bueno, y entonces, cuando dice discrecional, que ya lo vamos a analizar un poquito más, usted tiene que realmente motivar y justificar por qué razón, ¿no es cierto? No puedo o por qué razón en este yo podría utilizar o no podría utilizar lo que es la firma electrónica. Dice discrecional, es una potestad que tiene la entidad pública y que debe decidir si aplica o no aplica. Yo lo que le recomiendo es que solo en casos debidamente justificados, cuando usted tenga justamente una razonabilidad, un nexo causal, algo que a usted no le ha permitido seguir con el trámite normal, pues obviamente ahí sí, usted puede poner la justificación. Por ejemplo, los cortes de luz en algunas provincias que estuvimos recientemente, pues y no estamos exentos de que también fírmese no funciona adecuadamente. Entonces usted podrá pues ahí justamente motivar, justificar y avanzar con el trámite. Ahora, dentro del mismo artículo 35 se señala que la proforma no tiene obligación de suscribirse electrónicamente. Muchas de las proformas que se reciben en contratación pública, sobre todo para el procedimiento de la ínfima cuantía, eran rechazadas por esta razón. Cuando un proveedor enviaba a través de la herramienta de necesidades y recepción de proformas, su proforma, su cotización, con firma manuscrita, la misma era rechazada. En este caso, pues uno de los temas de la ínfima cuantía, pues es la facilidad del uso del procedimiento para lograr el objetivo de la compra. Entonces, partiendo de los principios de la contratación pública tipificados en el artículo 4 de la ley, pues es fundamental que en este caso nosotros sí podamos avanzar sin ningún problema si es que se llega a presentar una firma, una proforma manuscrita. Ahora, pues ya no habría ninguna obligación de nosotros exigir aquello. Entonces, esto es algo bueno que nos va a permitir hacer uso del procedimiento de la ínfima cuantía y tratar de avanzar con los procedimientos mucho más ágil, mucho más rápido. Esto está muy bien. Por otro lado, no se requiere pliegos ni tampoco se requiere el informe de pertinencia de la Contraloría General del Estado. Esto justamente del tema de las excepciones del informe de la pertinencia está en el artículo 70 del reglamento y ustedes pueden encontrar todos los procedimientos que están exentos del uso de este informe de pertinencia. Y por otro lado, no pliegos, que si bien es cierto, ya muchos de nosotros no utilizábamos por allá en el 2022 todavía habían instituciones que estaban haciendo pliegos, que estaban haciendo resoluciones de adjudicación,
resoluciones de inicio, contratos y demás instrumentos que la norma no ha previsto. Y aquí es fundamental también nosotros apalancar esto que estoy comentando, aplicando justamente el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador y el 14 del Código Orgánico Administrativo. ¿Y a qué me refiero? Al principio de la legalidad y al principio de la juricidad. Dentro del debido proceso, nosotros como servidores públicos estamos sometidos a la Constitución, a las leyes, reglamentos y demás políticas y normas internas. Es decir, que todo lo que está por escrito, que tenemos nosotros un tema normativo, es de cumplimiento obligatorio. Y todo lo que no está señalado en norma, pues obviamente para nosotros se encuentra prohibido. De ahí es que cuando nosotros estamos efectuando un trámite administrativo, un proceso de contratación pública, debemos nosotros acordarnos de un artículo fundamental de la Constitución que es el 233. A mí como servidor público me van, ¿no es cierto?, a sancionar, de ser el caso, por la acción o la omisión en el ámbito de competencia, en el ejercicio de mi puesto. Y obviamente, si usted se va, si pertenece obviamente a la función ejecutiva, en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Servidor Público, dice en el primer numeral del artículo 22, son deberes de los servidores públicos, uno, cumplir la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Constitución, normas y demás normativas, ¿no es cierto? Entonces, de ahí es que nosotros nos regimos dentro de este marco normativo y de ahí pues no podemos salirnos para tomar decisiones que pues obviamente no estén fundamentadas. Ahora bien, habrán decisiones que la misma norma le dice discrecional, como en el caso de la firma electrónica actualmente, pues ahí sí nosotros tenemos la decisión, la potestad de decidir qué es lo que más le conviene a la institución pública, ¿no es cierto? O qué es lo que más nos conviene en función de los hechos, de lo que está suscitándose en ese momento. Entonces usted, debidamente motivado, va a tomar la decisión que mejor corresponda. Y todas esas decisiones que usted toma, no se olvide siempre plasmarlas en el documento, dejarlas constancia en los documentos para que eso tenga, digamos, voz propia cuando venga la Contraloría y haga sus, eh, obviamente, auditorías ulteriores dentro de los procesos de contratación pública. Por otro lado, se vuelve a reforzar lo que ya nosotros teníamos conocido respecto de que en el procedimiento de la ínfima cuantía no se requiere que los proveedores o los oferentes tengan RUP, registro único de proveedor. Esto ya se señalaba en el artículo 52.1 y ahora también se ha reforzado en el artículo 18 del reglamento. Eso es algo importantísimo y eso nos va a ayudar a nosotros ahora a tener un mayor conocimiento. ¿Por qué razón dice o refuerza el artículo 18 del reglamento que no se requiere RUP? Justamente porque habían instituciones públicas que estaban exigiendo esto, que decían, no, es que el proveedor no está registrado en el RUP, le descalifico, no le dejo continuar y le anulo su proforma, no le rechazo su proforma. En este caso, justamente el artículo 18 del reglamento tiene que ver con el registro único de proveedor y se señala ahí que en el caso de la ínfima cuantía, el proveedor puede o no estar registrado en el RUP. Es decir, es algo, una potestad discrecional en este caso del proveedor. Entonces, si el proveedor está registrado en el RUP, pues perfecto para él, ¿no? Puede participar en procedimientos de ínfima cuantía y también podría participar en cualquier otro procedimiento sin ningún problema. Ahora bien, eh, puede ser el otro caso en el que no está registrado dentro del sistema, ¿no es cierto?, el registro único del proveedor y no habría ningún problema. Yo tendría que avanzar sin ningún problema. Ahora, hay un tema fundamental también y eso pues nos va a ayudar bastantísimo al momento de ejecutar los procedimientos de ínfima cuantía. ¿Cuál es este? Que ahora la ínfima cuantía ya no requiere que esté ni siquiera en el pago inicial ni en el reformulado, ninguno. Anteriormente, pues se señalaba en el artículo 149 que las ínfimas planificadas, esas sí debían estar o constar dentro de lo que es el plan anual de compras. Ahora, actualmente, y eso es algo bueno, ¿no? Porque mientras menos procedimientos tengamos que hacer nosotros, pues mucho más ágil, mucho más rápido avance el procedimiento y con eso, pues obviamente nosotros podemos evacuar, ¿no es cierto?
realizar la compra, recibir los productos y seguir funcionando como institución pública. Entonces, ahora acuérdese, ya tenemos concordancia. Anteriormente no había concordancia. ¿Con qué? El artículo 43 del reglamento con la norma de control interno 406-02. ¿Qué decía esta norma de control interno? Y siempre dijo, la ínfima cuantía ni la emergencia se planifican. Sin embargo, obviamente, yéndonos más arriba en potestades, en la jerarquía normativa, nos íbamos al reglamento y ahí decía, bueno, si es una actividad planificada, ¿cierto? Es decir, dentro de mi institución es una actividad que yo siempre la hago, pues tengo que planificarla en el pago inicial. Ahora ya no se requiere, por lo tanto, usted ya no debería solicitar hacer reformas o solicitar certificaciones PAC. Acuérdese justamente del artículo 45 del reglamento, donde nos decía que para los procesos de contratación se necesitaba la certificación PAC y catálogo electrónico. Si usted tiene un flujo de proceso, un manual de ínfima cuantía interno, por favor, ya es momento de que usted pueda ir a hacer esta actualización y eliminar ese requisito que actualmente ya no está vigente. Bueno, y luego ya voy contestando las preguntas, no se preocupen, es por tema de tiempo nada más para poder avanzar, debido a que tenemos un poquito tiempo. Pero bueno. Bueno, y acá de la potestad discrecional, acuérdese del artículo 6, numeral 9.2 de la ley, que justamente se reformó en el año 2020 con el tema de materia y lucha de anticorrupción. Justamente se incorpora dentro de las definiciones de la ley esta palabra discrecional. Y justamente hablando de estas potestades discrecionales o estas decisiones que debe tomar la entidad contratante, pues vale la pena mencionar, ¿cierto? Que cuando nosotros estamos haciendo un procedimiento de contratación pública y la norma me prevé a yo como institución, como servidores públicos, tomar una potestad discrecional, obviamente nosotros necesitamos apalancar estas decisiones que vamos a tomar en función de lo que busca la norma, ¿cierto? Decisiones racionales, objetivas y que obviamente vayan en función de la relación con los hechos y medios técnicos. Aquí lo que nosotros no tenemos que hacer es alejarnos de lo que busca o lo que persigue las normas, ¿cierto? Que es el buen vivir, el buen común, eh, tratar de fundamentar por qué sí, por qué no, ¿cierto? Y cuando usted obviamente tome decisiones que tienen fundamento, ya sea en otras normas, pues muy seguramente la decisión que usted está tomando no va a ser arbitraria. Y eso es lo que nosotros debemos buscar siempre. Tomar decisiones que no sean arbitrarias, porque si es una decisión arbitraria, miren lo que dice, es una desviación de poder que obviamente pues va a afectar a la institución pública. Si yo estoy tomando una decisión por emoción, por decirlo así, porque yo considero, porque yo quiero, porque yo pienso, muy posiblemente puedo transgredir un derecho constitucional, puedo transgredir un derecho del administrado y el administrado pues puede o tiene la potestad también de interponer, ¿no es cierto?, alguna queja, reclamo en la instancia que corresponda. Por lo tanto, para que nuestros procedimientos, nuestra motivación de nuestros actos administrativos, de actos de simple administración, tengan motivación, se requiere, ¿cierto?, que nosotros pues siempre busquemos apalancarnos en alguna norma para tomar la decisión. Norma o, como dice aquí, hechos técnicos o medios técnicos que me fundamenten y me ayudan justamente a tomar la decisión de si avanzo o si no avanzo, ¿cierto? Y siempre buscar cumplir con el fin que la norma persigue. Perfecto. No se olvide, artículo 6, numeral 9.2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ahora sí, vamos con el procedimiento de la ínfima cuantía. El procedimiento de la ínfima cuantía, pues actualmente 14 pasos nada más, muy posiblemente anterior, quizás unos 15, 16 pasos, ahora 14 pasos, no es tan resumido como por ahí se mostraba en algunas imágenes. Lamentablemente, eh, si le queremos llamar burocracia, pues lo podemos establecer de esta forma. Tenemos nosotros, como usted sabe, no solo el reglamento, es decir, que el reglamento como tal no me fija solo el procedimiento de contratación pública, sino que yo tengo que irme a las normas conexas,
normas complementarias, norma secundaria, ¿no es cierto? Aplicar jerarquía normativa y obviamente dar cumplimiento. Cada norma que existe es de cumplimiento obligatorio dependiendo justamente el nivel o la función en la que nosotros nos encontremos. Función ejecutiva, legislativa, social, gobiernos autónomos descentralizados. Siempre tenemos que estar verificando si el ámbito de competencia me aplica. Pero bueno, en general, leyes orgánicas, códigos, reglamentos, es aplicable en su gran mayoría para todos. Entonces, todo empieza dentro del procedimiento de la ínfima cuantía con una programación, ¿no es cierto? Con un plan operativo anual o con una programación anual de la planificación en el caso de la función ejecutiva, donde nosotros siguiendo lo que se determina en el COTAD, si es que estamos hablando de un gobierno autónomo descentralizado o si hablamos de la función ejecutiva del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, tenemos nosotros el ciclo presupuestario que empieza desde la planificación en el mes de agosto, programación, liquidación, clausura y demás pasos, ¿no es cierto? Y esto nos obliga a que cada año nosotros planifiquemos qué vamos a hacer el siguiente, qué vamos a contratar. Y no solo tiene que ver con contratación pública, sino que nosotros colocamos ahí sueldos, salarios, impuestos, tasas, contribuciones, ¿cierto? Y planificamos todo un esquema de qué es lo que nosotros vamos a contratar. Entonces, esto no se ha omitido dentro de lo que es la institución pública. Esto finalmente sigue y avanza tal cual como hemos venido trabajando. Entonces, el primer paso es tener esta planificación aprobada, ¿cierto? Un presupuesto aprobado. Y una vez que me aprueban el presupuesto, ya sea en el nivel de gobierno que corresponda, consejo, en el consejo o por ahí el gobierno, nos asigna un presupuesto y desde el momento en que nos asigna el presupuesto, pues obviamente nosotros tenemos ya los recursos necesarios para poder avanzar con nuestros proyectos, objetos y demás, ¿no? Hablando de la contratación pública, pues ahí va a estar tipificado todo lo que es gasto corriente, gasto de inversión, si es el caso, y ese va a ser el primer paso para poder nosotros avanzar con nuestros procesos de compra. ¿Por qué razón? ¿Qué pasaría si yo quiero contratar servicio de seguridad, pero no está planificado? Es decir, que yo no tengo una partida, yo no tengo recursos para hacer eso. Lo primero que tendría que hacer es una reforma, priorizar recursos. Quito de una partida y pongo en otra partida. Hago una resolución, se aprueba, ¿cierto? Y luego yo ya avanzo con el tema. Y aquí yo les he puesto la normativa legal vigente para que ustedes la puedan ir visualizando, ¿no es cierto? 233 al 234, el tema del plan operativo anual, el tema del PAP, conforme el artículo 5 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y el ciclo presupuestario como tal, para que usted pueda conocer de cómo funciona del 95 al 122. La norma de control interno 200-02, 406-02 y la 600 para más tener un poco más de información. Y digamos, una vez que yo ya tengo este plan operativo anual, pues lo siguiente que tengo que hacer, según norma de control interno también, 406-03, textual, señala esta norma, stock de bodega, ¿no? Este stock de bodega, pues nos ayuda a nosotros para poder garantizar y determinar si tengo o no lo que yo necesito. Consumo real, cantidades apropiadas, rotación. Todo este stock de bodega, pues nos va a dar información muy importante que es conocida, como ustedes saben, como un estudio previo. Artículo 23 de la ley, 46 del reglamento, 198 del reglamento también, acerca de los estudios previos. ¿Qué es lo que hacen estos estudios previos? Pues me ayudan para poder yo determinar y justificar técnicamente lo que yo voy a comprar, sea el bien, servicio o la obra que yo necesito. Entonces, si yo no tengo este stock de bodega, pues no voy a tener la información suficiente. ¿Qué más me ayuda este stock de bodega? Pues me da la información de la capacidad de almacenamiento. Acuérdese que actualmente la norma de control interno 406-03 y el artículo 36 del reglamento me determinan que yo debo tener capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿quién me va a decir si tengo o no tengo capacidad de almacenamiento? La persona responsable del manejo justamente de bodegas, que puede ser analista de activos fijos, guardalmacén o similares, ¿no? Dependiendo en su institución. Una vez, si yo tengo ya el stock de bodega, ¿cierto? En el caso de que sean bienes, y si no son bienes, pues me paso al paso 3,
la determinación de la necesidad. Que esto obviamente sigue en pie, no se ha quitado, seguimos nosotros trabajando. Por ahí quizás en el artículo 149 del reglamento, quizás en el primer inciso, no se habla como un informe de necesidad, sino que dice justificará el requerimiento, pero más abajo en el artículo 152 del uso de la herramienta, ahí sí se dice, el primer paso para poder publicar o avanzar con la publicación es tener la necesidad, luego los TDRs o las especificaciones técnicas y luego sí ya publicamos en la herramienta de necesidades. Y bueno, esta determinación de necesidad, como nosotros vemos que son de diferentes pasos, lo que yo le recomiendo, mi estimado colega, es que no ponga cosas que no tienen un sustento legal. Es decir, en la necesidad no tiene que usted que poner el plazo, no tiene que poner garantía, no tiene que poner, bueno, garantía podría ser, no tiene que poner objetivo, o sea, eso no tiene nada que ver con la necesidad. La necesidad lo que busca es garantizar, primero, que la entidad contratante tiene la competencia para la compra. Segundo, que la unidad requirente tiene la competencia para la compra. Tercero, que yo voy a justificar técnicamente lo que voy a comprar siguiendo unos pasos, que ya lo vamos a ver más adelante, y mi requerimiento muy puntual, detallado, claro, conciso, como me dice la norma, pero además de esto, yo debo justificar las cantidades que voy a comprar. Y luego el análisis beneficio o eficiencia o efectividad. Pare de contar, nada más de lo que la misma norma me dice, porque si nosotros comenzamos a colocar más información de lo que me pide la norma, primero va a ser un uso de tiempo que voy a desperdiciar, ¿no es cierto? Tengo varios documentos con la misma información, es decir, duplicidad de información, lo cual no estoy siendo eficiente. Y por último, quizás me estoy olvidando de justificar lo que sí es importante, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que no se debería hacer. Cuarto, certificado de catálogo electrónico. Esto principalmente por el artículo 46 de la ley, 93 del reglamento y actualmente por el 45 del reglamento que ya está incorporado. Esto es un cambio, una actualización actual donde dice, en todo procedimiento de contratación deberá haber una certificación PAC y una certificación de catálogo electrónico. En todo. Ya, miren, hemos estado trabajando desde el 2009, más allá de 14, 15 años, dentro de la contratación pública y nunca se tipificó algo similar, ¿no? Simplemente decía en el artículo 46 de la ley, verificarán, ¿cierto? Como primer paso, que el bien o el servicio que yo voy a contratar no esté en catálogo electrónico. Porque si está, tengo que hacer el procedimiento de catálogo electrónico. Pero ahora, ¿cierto? Digamos, por costumbre, o por una herramienta de control, por normas de control interno, todas las instituciones colocábamos esta certificación de catálogo electrónico y dejábamos constancia con print de pantalla, con firma, de que en esa fecha, en ese momento, no estaba el producto, el bien servicio catalogado. Ahora, actualmente, ya es obligatorio, es decir, que todos deberíamos ya formalizar o tener este certificado dentro de nuestro procedimiento de la ínfima cuantía. Si usted no lo tiene, pues igual tiene que reformar su reglamento, su manual, su instructivo para poder incorporar este nuevo requisito que ya está formalmente incorporado. Bueno, términos de referencias de especificaciones técnicas en función justamente de la norma, artículo 52 para especificaciones técnicas y artículo 53 para lo que son términos de referencia. Esto, bueno, usted ya lo conoce, ya lo maneja, así que avancemos. Luego, una vez que yo ya tengo esta serie de pasos, ya he cumplido con esta serie de pasos, pues lo que viene es, miren, la publicación dentro de la herramienta de necesidades y recepción de propuestas. Bueno, para esta publicación nosotros tenemos un instructivo del CERCOP donde nos establece cómo podemos hacer dentro del sistema, que ya lo vamos a ver cuál es. Y lo que nos pide el artículo 149 y el 152, bueno, el 149 particularmente nos dice que cuando nosotros vayamos a publicar, debemos colocar la información de contacto y la vigencia que debe tener la proforma, estas dos condiciones. Además de que yo debo
publicar, dice, el proyecto de la orden de compra. Este proyecto igual ya tenemos nosotros un formato obligatorio expedido por el CERCOP, el cual lo único que tenemos que hacer nosotros es editarlo, pasarlo a Word, que esté en PDF, editarlo, poner los logotipos, llenarlo, los campos que debamos llenar y ya podemos publicar nuestra herramienta. Entonces aquí tienen ustedes la normativa. Textualmente el 149 habla del procedimiento, pero si usted quiere saber, digamos ya justamente de la cápite o del artículo que menciona la publicación, estamos hablando del 152 del reglamento. Y si queremos nosotros ir más allá, cuando ya publicamos y vamos a seleccionar la oferta, el 198 de la norma secundaria. Cuando digo norma secundaria, no se olvide que me estoy refiriendo a la resolución 134 actualizada con la resolución 136, que para no decir toda esa palabrería, pues norma secundaria. Una vez que yo publico esta necesidad y obviamente determine el tiempo para la presentación de proformas, que hablando de eso, actualmente ya no hay norma que diga que es un día, pero por la herramienta me restringe que yo no puedo poner menos de un día, pues usted ya con su potestad discrecional, dependiendo el objeto del procedimiento que esté contratando, usted ya podrá establecer más o menos cuántos días podría dar para poder recibir esta proforma. Una vez que yo recibo la proforma, viene la razón de recepción, ¿no es cierto? Y luego el estudio de mercado. Y aquí había un tema que decían, ya no se necesita estudio de mercado para la ínfima cuantía. Bueno, voy a aclarar un poco ese tema y luego usted me dice si ya no va o si va, ¿ya? Bueno, el tema de las proformas ya lo había mencionado en el artículo 35, podría venir firmada electrónicamente o manuscrita, no habría problema. La razón de recepción en el artículo 149 para dejar constancia de las proformas que se han presentado dentro del término legal vigente dentro de mi proceso de contratación. Perfecto. Y luego de eso, ya podría yo establecer el estudio de mercado para poder justamente hacer esta selección directa del proveedor que, cumpliendo con todos los requisitos técnicos, legales, financieros y oferta al menor precio, obviamente es el que yo voy a seleccionar. Puede ser, la selección puede ser en función del artículo 6, numeral 17 o 18 cuando hablamos de un bien o servicio no normalizado. Generalmente con la ínfima cuantía, que es un procedimiento, tiene una casuística bastante peculiar, pues usted sabe que el procedimiento de la ínfima cuantía sirve para contrataciones normalizadas, es decir, de bienes y servicios normalizados, como no normalizados. Finalmente, ya nosotros pues, podemos definir dentro de nuestros procesos a qué nos estamos refiriendo o si la compra está motivada de esa forma. Perfecto. El estudio de mercado, si usted revisa actualmente el artículo 149, numeral 3, acuérdese bien, artículo 149, numeral 3 del reglamento, le dice, el estudio de mercado se cumplirá, ¿no es cierto?, en función del artículo 6 del 149, numeral 6. Y bueno, aquí no es que dice ya no hay estudio de mercado, o al menos la normativa no ha dicho ya no hay estudio de mercado. Ojo, mucho ojo con eso. Ahora dice, el estudio de mercado, les voy a compartir, es más, la norma para que ustedes pues lo puedan visualizar conmigo y no piensen que yo estoy equivocado, les estoy dando información que no es la correcta. Dice de forma textual, ¿no? Y aquí tenemos el reglamento que luego más adelante yo ya les voy a compartir con un índice muy bonito para que ustedes lo puedan usar mucho más fácil. Mire lo que le dice en el numeral 3. El estudio de mercado, es decir, que si dice estudio de mercado, debe haber estudio de mercado, ¿no? Se considerará efectuado al realizar lo previsto en el artículo 6 de este artículo. Perfecto. Muy bien. ¿Qué dice el numeral 6 de este artículo del 149? Justamente habla de la publicación y de la selección directa del proveedor en función del artículo 6, ¿cierto? Numeral 17 y 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Anita, ya no es necesario la firma electrónica, artículo 35 del reglamento, del actual reglamento, ya no es necesario la firma electrónica. Ni la ínfima cuantía, dice, es potestad discrecional de la entidad contratada. Perfecto.
Entonces, por eso yo le he puesto aquí en el 8 estudio de mercado, pero entre paréntesis, selección de forma directa, porque dice que si yo ya publico, ya en la herramienta de necesidades ya está el estudio de mercado. Y luego lo que viene es la selección. Y hacer la selección, obviamente, significa tener un documento. Yo no puedo hacer una selección así nomás, no tengo que dejar el sustento aplicando justamente las normas que tengo. Y una vez que hago un análisis de habilidades, vinculaciones y demás, justifico por qué razón le estoy seleccionando a Juan Fernando y no le estoy seleccionando a otra persona X, ¿no? Bueno, ya vamos a ver los formatos que les he preparado también, ¿no? Porque finalmente la norma está muy bien, pero finalmente si yo no tengo un instrumento de cómo llevar a la práctica lo que me dice la norma, entonces voy a estar pataleando o no voy a poder hacerlo como dice la norma, ¿ya? No como dice Juan Fernando, ¿no? Eso tengan mucho cuidado. Lo que yo hago es facilitarles la norma, por eso es que cada cosa que yo digo, les digo dónde está porque no es mi voluntad, sino obviamente del legislador, del presidente que ha hecho la norma, de los que han colaborado en la norma. Eso sí, ha sido la voluntad de ellos establecer estas nuevas reformas y finalmente algunas son totalmente válidas y otras hay que mejorar todavía. Pero bueno, hago mi selección, hago mi documento, tengo que verificar las inhabilidades, así me dice la norma. Inhabilidades están establecidas en el artículo 62, 63 de la ley, 250 hasta 251 o 52 del reglamento, y por ahí también el artículo 24 de la LUCEP, el literal J, ¿ya? Tengo que verificar estas inhabilidades, tengo que verificar las vinculaciones. Usted sabe que actualmente en el artículo 114 de la norma secundaria y en el anexo 10, justamente acerca del análisis de vinculaciones, no me dice o no me exceptúa para qué procedimientos yo debería aplicar. Y eso hubiera sido bueno que también se reforme actualmente. Estamos esperando si es que en la reforma secundaria nos dan luces, pero hasta ahora mientras que esté normado este análisis de vinculaciones, también lo tenemos que efectuar en la ínfima cuantía. ¿Para qué nos sirve este análisis de vinculaciones? Para evitar contratar, ¿no es cierto?, de que si me llegan tres proformas, la una es del socio, la otra es del cónyuge y la otra es del otro socio, ¿no es cierto? Yo tengo que fijarme realmente, hacer este análisis, esta verificación y seleccionar realmente al proveedor que obviamente cumple el artículo 6, numeral 17 y 18, pero que no tenga vinculación. Si no, imagínense, recibo tres proformas de la misma persona prácticamente, donde los precios van a ser similares y la del señor que va a ganar justamente es 2, 3 centavos menos, pero todas tienen el mismo valor. Por ahí, casi el monto de la ínfima cuantía, $6,600. La idea es hacer estos controles, sobre todo para garantizar al menos lo que esté en nuestras manos, que los que están presentando proformas, de ser el caso, pues no estén vinculados. Si no hay tres proformas, pues muy fácil, pues ya no es necesario nosotros pues estar haciendo estas verificaciones que sí van a tomar un poquito de tiempo. Bueno, y una vez que yo ya tengo este informe, pido la certificación presupuestaria en función del artículo 2454 del reglamento y también acerca de la norma o del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 117 de esta norma, ¿cierto? Por otro lado, hablando justamente de esta certificación presupuestaria en la normativa técnica del Ministerio de Finanzas, del sistema de finanzas, dice que nos cambia un poquito digamos, según el artículo 54 del reglamento y el 24 de la ley, dice que le corresponde emitir certificaciones presupuestarias al director financiero. Según la norma técnica del sistema financiero, ¿no es cierto? Justamente el número 12 nos dice que quien debe emitir la certificación presupuestaria es el ordenador de gasto, con la aprobación del ordenador de gasto. Entonces, ahí yo lo que recomendaría es revisar la norma técnica y designar, ¿no es cierto?, el tema de ordenadores de gasto y el ordenadores de pago para poder seguir la secuencia de las normas, ¿no? Y utilizar normas conexas que son vinculantes igual y que nosotros debemos observar en todo procedimiento de compra. Entonces, eso no vamos a poder nosotros omitir. Bueno, en el caso de que haya algún financiero acá.
Si somos compras públicas, pues para nosotros, con que esté la certificación presupuestaria, quizás es válido, pero acuérdese que dice que debe ser emitida por el ordenador de gasto, ¿ya? Y el director financiero no es ordenador de gasto, a menos de que le hayan designado así dentro del procedimiento interno de su institución. Tendríamos que hacer una evaluación y un análisis ahí para ver cómo están actualmente ustedes y cómo se podría mejorar en función de todas estas normas conexas este procedimiento. Y en general, todos los procedimientos. Tengo la certificación presupuestaria y lo siguiente que tengo que hacer es, antes de tener o hacer la orden de compra, tengo que verificar la capacidad del adjudicatario, la capacidad del proveedor para suscribir contratos con el Estado. No se olvidará, hay muchos casos en los que vamos a suscribir nosotros una orden de compra con un proveedor que es jurídico, que es una empresa jurídica, y resulta que esos obviamente tienen un nombramiento de un representante legal. Cuando nosotros vamos a verificar en la superintendencia de compañías, nos damos cuenta de que no tiene o no está vigente este nombramiento. Ya me ha pasado a mí en varias ocasiones, ya llega todo el procedimiento muy bien y cuando vamos nosotros a hacer este trámite para verificar la capacidad del proveedor para suscribir contratos con el Estado, no cumple. Miren, y nos toca rechazar el proceso, devolver y volver obviamente a hacer nuevamente la publicación y volver al paso donde nos habíamos quedado, muy posiblemente. Entonces, y hay otros casos también donde sí se suscribe la orden de compra con un proveedor que no estaba habilitado o no tenía la capacidad para suscribir contratos con el Estado. ¿Y qué creen que pasa ahí? Es un contrato nulo. Es alguien que firmó y no tenía competencia para hacerlo. Sin embargo, ya han recibido cosas y ahora toca pagar. Imagínense en ahí, eh, no se cumplió con tiempos de control en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, habla de los tiempos de control. En la norma de control interno 400 habla también de las normas de control. ¿Y qué dice? Que todos los que estamos involucrados en el proceso de compra tenemos que hacer estos controles previos. Y si no se los hace, ya fácil, al proveedor o al administrado, según el artículo también 22 del COA, tenemos que pagarlo. Obviamente al administrado no le vamos a incurrir en nuestros errores, ¿no es cierto? Nuestros errores no le pueden afectar a él, hay que pagar. Pero finalmente esa repercusión de los errores lo vamos a tener que nosotros quizás en un futuro pues resarcir de alguna forma, ¿no? Estoy hablando de la sanción administrativa, responsabilidad administrativa. Bueno, si todo está bien, ya listo, suscribo la orden de compra y una vez que suscribo la orden de compra tengo 7 días para publicarla, ¿no es cierto?, en la herramienta de necesidades y restricción de proformas y con eso se da por finalizada esa necesidad publicada. Por otro lado, al mismo tiempo, la norma secundaria en el artículo 198 dice que una vez que nosotros ya hemos contratado en el transcurso del mes que se hace la compra, dice que debemos publicar esta información en la herramienta de publicación de ínfima cuantía. Está hablando de que está habilitada la herramienta, como siempre lo hemos venido haciendo mensualmente, de publicar las facturas, la información de las facturas de la herramienta, ¿cierto? Entonces esto, miren, sigue arrastrándose, sigue normativa y usted tiene que seguir verificando que se siga cumpliendo con este procedimiento, ¿ya? No se descuide, como usted sabe, pues si ya no se publica en ese mes, pues al menos tenemos que publicar en el siguiente y así sucesivamente. Dice, para avanzar rápidamente, claro, sí, no se preocupen, la presentación, la actividad económica debe ser acorde a mi objeto de contratación. Si es diferente, usted ya sabe, norma de control interno 406-03, no podría avanzar con, obviamente, con esa proforma, ¿no? Porque no cumple, no tiene o no reúne los requisitos para poder garantizar que el requerimiento legal, que es justamente el tema del parámetro de selección, según el artículo 6, numeral 17 y 18 de la ley. Dice, ya no es necesario la proforma, ya no sería necesario, mi estimada Anita, vuelvo a repetir. Nos regala las diapositivas, encantado. Para iniciar un procedimiento de ínfima cuantía se necesita la aprobación de la máxima autoridad antes de iniciar la etapa preparatoria o después de solicitar la certificación presupuestaria.
Miren, según la norma técnica del Sistema Nacional Financiero de Planificación Financiero de Finanzas, dice que debemos nosotros tener ordenadores de gasto y ordenadores de pago. Es decir, que de preferencia, para cumplir con esta normativa, sí deberíamos nosotros determinar cuál va a ser el momento procesal oportuno para poder autorizar que se emita la certificación presupuestaria y obviamente se autoriza el gasto, ¿no? Y luego, obviamente, no tenemos que confundirnos con la autorización de inicio del proceso ya cuando vamos nosotros a elaborar la orden de compra y todo lo demás. Si quieren esta normativa y el artículo, la foto donde está esto, ya yo les paso para que ustedes puedan igual hacer su análisis. No escuché bien sobre las proformas, son tres. Bueno, actualmente si nosotros revisamos en el artículo 53 de la norma secundaria, dice que se exhorta o te dice ¿Trajiste se las procurará tarjetas? tener tres proformas. Perfecto. Ahora, esto de las tres proformas es, digamos, potestad discrecional, ¿no? Porque si nosotros nos vamos ya más abajo al artículo 198 de la norma secundaria, dice que tú tranquilamente puedes avanzar con la única proforma que tengas, no hay problema. Entonces, ya tenemos mayor agilidad en este tema. La recepción de bienes y servicios ya no piden o no es parte de las actas de recepción. Mi pregunta. Bueno, el acta de entrega-recepción sigue en el artículo 321, 325 del reglamento. Lo que sí es que en el artículo 325 ya se elimina el técnico no interviniente, ya no necesitamos técnico interviniente y eso es un plus ahora en adelante porque va a ser mucho más rápido el tema de la suscripción de actas de entrega-recepción, lo cual nos va a permitir a nosotros, hablando de otros procedimientos, de cumplir con los términos que nos da la norma para poder tener esta acta de entrega-recepción suscrita, ¿no? En el caso de la ínfima cuantía, pues obviamente no dicen cuánto tiempo debemos suscribir, pero finalmente, pues la idea sería suscribirla en un tiempo oportuno. Adjudicatorio fallido, mi estimada Edenita, no, porque la norma no ha previsto que se adjudica la ínfima cuantía. Dice que hay una selección directa de un proveedor después de hacer una publicación de una necesidad y luego el medio o el instrumento contractual es la orden de compra. Es decir, no hay un intermedio entre una resolución de adjudicación. Por lo tanto, mientras yo no le haya dado una obligación, pues no hay un fundamento, no hay un argumento válido, seguridad jurídica, legalidad, juridicidad para poder efectuar ese trámite. Dice, la recepción de proformas es necesario solo dentro del portal. Sí, solo dentro del portal, nada más, no por fuera, solo por portal de compras públicas. Bueno, sigamos. Y entonces, vamos con la planificación de la compra antes de que se nos acabe el tiempo. Y esto es muy importante y esto quiero abordar con ustedes. Y esto tiene que ver justamente con el artículo 36 del reglamento y luego vamos a irnos al artículo o a la norma de control interno 406-03. Usted debe, siempre que vaya a hacer cualquier compra, esto no solo para la ínfima, sino en general, dice, mire lo que le dice acá arriba, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, cualquiera de los dos, y las personas responsables de la gestión de adquisiciones. Cuando dice responsable de la gestión de adquisiciones, digamos que estaríamos involucrados todos, ¿no? Unidades requirientes, compras públicas, financiero, todos estamos en la gestión de adquisiciones. Debemos considerar lo siguiente. Miren aquí, contrataciones solicitadas, autorizadas, ejecutadas, anticipación suficiente y en cantidades apropiadas. No se olvide, cantidades apropiadas, graves esos términos, cantidades apropiadas. Nosotros en el sector público no compramos por comprar, no compramos lo que nos dice el jefe que compremos. Vamos, hacemos un análisis racional, justificamos técnicamente por qué voy a comprar tanto, por qué voy a comprar menos, por qué voy a comprar más. Dejo plasmado mi metodología y luego si tengo yo un tema legal para poder avanzar con la. Si finalmente por factores externos, son ajenos a mi voluntad. Luego, resulta que entraron más personas, salió menos personas, cambió la normativa y necesito comprar más, pues no hay problema, porque finalmente yo sí justifiqué, pero luego hubo otros factores que me cambiaron, digamos, mis reglas de juego inicial. No habría problema, pero ahora, si usted dice, voy a comprar 10 toner porque me dijeron 10 toner, pues ahí no hay ningún tema racional del por qué usted está haciendo esto. Alguien me dijo y compro. No, 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 no. Acá nosotros sí necesitamos justificar técnicamente esto. Dos, la ejecución de las compras programadas para el año. Y este es otro tema. No se ha aclarado nada al respecto.
Dice programadas para el año, no dice programadas para 2 meses, para 3 meses, para 4 meses. Sin embargo, ya tenemos nosotros otro tema que es la conveniencia financiera, que es otro factor que si no tengo yo conveniencia financiera, obviamente no voy a poder comprar todo lo que yo requiero, pero sí puedo justificar técnicamente cuánto debería ser lo correcto, lo que yo debería comprar y cuánto voy a comprar. ¿Por qué? Por el parámetro de la conveniencia financiera. Consumo real, capacidad de almacenamiento, no se olvide, si usted tiene mayor cantidad de bodegas y tiene menor cantidad de bodegas, pues obviamente tendrá que hacer una compra consolidada, una compra separada para poder tener esos espacios, para poder almacenar y conservar estos productos de conformidad como nos establece la norma de control interno, ¿no? Toda compra debe fundamentarse y limitarse en las competencias institucionales y obviamente no vamos a aplicar todo esto que estamos viendo cuando sean emergencias, debidamente justo a estas razones de excepcionalidad, imprevisión y todo lo demás que reúne la emergencia, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos vamos al tema de la norma de control interno, acá es otro tema totalmente diferente. Es un complemento. Y usted no puede dejar de revisar y usted no puede dejar de lado las normas de control interno porque las normas de control interno son la principal base para la Contraloría, para la auditoría que nos van a efectuar. Es decir, que cuando venga la Contraloría y le verifique cómo usted está estableciendo las cantidades y no ha cumplido con la norma de control interno 406-03, muy posiblemente le puede sancionar. Entonces, ¿de quién es el llamado de establecer estos controles? Como siempre, de la máxima autoridad para que se asegure las adquisiciones a lo planificado, ¿no? Y a la vez, ¿cierto? Determine los lineamientos. ¿Con quién? Con el área requirente. Y de ahí es justamente una de las preguntas que hacen. ¿Quién debe hacer los estudios de mercado? ¿Quién debe hacer la necesidad? ¿Compras públicas o la unidad requirente? Miren, la máxima autoridad establece los controles, es decir, yo establezco la política, cómo vamos a controlar los formatos, cómo vamos a hacer el procedimiento para que yo compre de acuerdo a lo planificado. Y luego, mire lo que le dice acá, es importantísimo también. Determinará, ¿cierto? Los lineamientos con el área requirente. Entonces, fíjese bien, los lineamientos. ¿Con quién? Con el área requirente. Para que él pueda seguir los pasos, los procesos, lo que se necesita efectuar para poder hacer una compra totalmente eficiente, eficaz y que justamente usted pueda reunir los elementos de análisis-beneficio, análisis de eficiencia o efectividad, ¿no es cierto? Que servirán de base para una adecuada administración de compras de bienes, considerando entre otras las siguientes, entre otras, usted puede establecer otros controles, ¿no? Pero estas son las que están tipificadas actualmente. Bueno, contrataciones serán, y aquí lo que me interesa es cantidades justificadas técnicamente. Para poder nosotros justificar técnicamente, vuelvo a repetir, necesitamos estadísticas, proyecciones, necesitamos información de la anterior compra, necesitamos saber cuál es nuestra capacidad instalada, cuál ha sido nuestro consumo de rotación, cuál es, bueno, aquí tenemos muchos temas para poder analizar. Esto según la norma de control interno 406-02. Dice, la ejecución de las compras pues debe realizarse en el tiempo, ¿no es cierto? Que toma a cada entidad la realización de un proceso de contratación. No dice del EMETOP, no dice lo que se demora Juan Fernando, no dice lo que se demora el municipio de Quito, no. Lo que se demora cada entidad. Si su entidad es mucho más lento el trámite, pues usted ya sabe. Yo debo hacer el procedimiento de contratación pública unos 2 meses anteriores, ¿no? Si es rápida, pues obviamente igual usted ya puede tomar en consideración estos tiempos para poder hacer su proceso. Sobre todo, ¿para qué cosa? Para evitar la suscripción de convenios de pago. Y hablando de convenios de pago, les espero, me parece que el próximo lunes va a haber un taller justamente de convenios de pago, aunque no es legal, digamos que para el administrado sería la única forma de realizar el pago. A veces hay que hacerlo, yo no recomiendo muchas veces, pero hay que hacerlo muchas veces y hay que saber el procedimiento adecuado. Bueno, compras programadas, miren aquí, consumo promedio mensual y proyectado, capacidad de almacenamiento, conveniencia financiera y las firmas de quien elaboró, revisó y aprobó. No se olvidará, por favor, la norma de control interno ahora le prevé quien elabora, revisa y aprueba. Firmas de responsabilidad.
muchas veces vemos que hay dos firmas, que hay una firma, que solo ha firmado uno, el que aprobó, pero no tiene estos tres requisitos. Firma de quien elabora, quien revisa y quien aprueba en todos los procedimientos. Ahora, usted tiene que considerar una reforma, la reforma del reglamento, el artículo 6 de las delegaciones, y dice que cuando en su institución sean tres personas, ¿no es cierto?, que hacen justamente la ejecución de la etapa administrativa del procedimiento de compra, no vamos a aplicar justamente la separación de funciones, ¿no es cierto?, la norma de 401-01. Y aquí sí, obviamente, quien elabora, quien revisa y quien aprueba, pues pueden ser dos personas, porque somos pocos. Pero usted tiene que motivar igual en sus documentos, ¿no? Aquí en nuestro orgánico funcional somos un GAT parroquial, somos dos personas o somos tres, y entonces por eso estamos haciendo de esta manera. La norma me prevé en el artículo tal hacerlo de esta forma, ¿no? El artículo 6 para que no se olvide. Bueno, y así sucesivamente. Miren, cuando hablamos nosotros de bienes con fechas de caducidad, igual necesitamos tener reportes mensuales, canje de los medicamentos, informar a las unidades requerentes de la existencia de estos bienes para que los utilicen, informar a la máxima autoridad cuando el proveedor no quiera realizar el canje, ¿no es cierto? Porque como máxima autoridad él puede tomar la decisión y tiene la facultad para poder solicitar, fundamentar peticiones, escritos a los proveedores justamente exigiendo o persiguiendo el bien, obviamente, de las entidades contratantes, que es de no ocasionar un perjuicio para el Estado, ¿no? Y aquí viene una serie de requisitos cuando hablamos de medicamentos, ¿no? Garantías, unidades de abastecimiento, prohibición, obviamente, de quedarnos desabastecidos, arrendamiento versus adquisición. Tengo que yo dejar plasmado igual un comparativo de cuál es la mejor alternativa, certificación presupuestaria y los estudios, ¿cierto? Que corresponden a stock de bodega, rotación de inventarios, consumo real, capacidad de almacenamiento y todo lo demás que hemos estado revisando para poder hacer el procedimiento de compra. Entonces, ¿ha sido fácil hacer el proceso? Posiblemente los que estemos ya en el día a día lo vamos a tener o lo vamos a hacer mucho más rápido. Los que estemos todavía en el proceso, seamos unidades requerentes, pues nos va a costar un poco, pero no es que el procedimiento, como ustedes ven, son 5 pasos y se acabó, ¿no? Es un procedimiento complejo. Y luego, cuando ya estamos en la parte de la orden de compra, no se olvide que luego ya viene la notificación del administrador de contrato, la imposición de las multas, las recepciones, las prórrogas, las suspensiones de plazo, etcétera. O sea, es un procedimiento que todavía tiene mucho más forma, ¿no? Bueno, compra consolidado separada. Y esto van a ser, ¿cómo yo sé si es que debo comprar consolidado separada? Justamente una vez que yo haya hecho o haya efectuado este análisis y justamente tenga las variables y me digan, no tienes bodega, no tengo capacidad de almacenamiento, ¿cierto? O son medicamentos, químicos, insumos que tienen una vida útil de 3, 5, 6 meses. Obviamente, imagínese comprar todo en una sola, se me va a caducar, voy a perder, voy a gastar dinero innecesario, muy posiblemente voy a caer en un perjuicio al Estado y por lo tanto, entonces mi mejor decisión después de haber tenido todas esas variables, ¿cierto? Esos indicadores, me va a decir, usted tiene que hacer la compra separada. Y en su documento donde usted me menciona, señala o aclara este concepto, pues ahí va usted a definir por qué razón sí o por qué razón no. Acuérdese, esto también está dentro de la potestad discrecional. Entonces, puede ser consolidada cuando yo finalmente pues hago un llamado a todas las unidades requerentes y todos hacemos un solo requerimiento y compramos una sola vez porque es un bien no perecible, es un bien que no se daña, no requieres más ni siquiera almacenamiento y demás. Pero puede ser otra en la que sí se me va a caducar el producto muy rápido, no tengo capacidad de almacenamiento y por lo tanto necesito tener entregas parciales. Bueno, la idea de esto es determinar, ya sea que haga la compra consolidada o separada, que el coeficiente, ¿no es cierto?, de la ínfima cuantía 0,602 no sobrepase ninguna de estas. Entonces, yo puedo hacer la consolidada siempre y cuando no supere los 6.600 del coeficiente 0,602 o la separada, es decir, una, dos, tres o cuatro compras o cinco, las que usted tenga planificado, pero que la sumatoria de estas tampoco supere el coeficiente antes
mencionado. No se olvide, por favor, eso es importante. Y por ahí Raquel nos dice aclarar correctamente la opinión de NC y NIC al momento de publicar el proceso. Claro, NC es necesidades de contratación y funciona para cualquier procedimiento de compra excepto la ínfima cuantía. Y NIC, necesidad de ínfima cuantía, solo para ínfima cuantía, esto en función del artículo 53 de la norma secundaria, último inciso, ahí lo pueden encontrar. Por ahí dice nuestra querida Zajaira, dicen que se debe solicitar autorización de gasto, por lo que se debe conseguir proformas para establecer un valor y poder pedir el mismo, antes de hacer la publicación de misma cuantía. No, mi estimada Zajaira, no, 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 no. Actualmente en la norma, en el reglamento, en el artículo 149, numeral 3 y numeral 6, ya te establece cómo lo vamos a hacer. No se necesita autorización o no necesitas hacer un doble estudio de mercado, se acabó. Una vez que yo publico mi procedimiento, tengo la proforma, ese es el momento oportuno según lo que dice la norma para pedir la certificación presupuestaria. Nada más. ¿Ya? Fausto dice, ojalá si nos pueden ayudar. Claro, mi estimado Fausto, no te preocupes con mucho. Dice, bueno, y luego también tenemos la facultad de hacer obras, pero obras solo para construcciones que ya existen, nada más. Es decir, que usted no puede hacer nada nuevo. Si no tiene, no aplicaría ínfima cuantía, sino que sería menor cuantía dependiendo el monto de la contratación. Y dice también que cuando nosotros hacemos una ínfima o queremos hacer una ínfima, tengo que consolidar o tengo que verificar todas las intervenciones, todas. Es decir, si voy a hacer mamparas, pisos, baños, puertas, voy sumando y si estoy dentro del coeficiente 0,602, obviamente sería el procedimiento de ínfima cuantía. Si ya me excedo de este coeficiente, pues ahí finalmente lo que corresponde es ir y seleccionar el procedimiento más adecuado en función de mi presupuesto referencial. No se olvide, reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento de algo que ya existe. Nada nuevo, no se olvide. Y se prefiere contratar con proveedores locales, artesanos, personas naturales dedicadas a la construcción. Si usted lo puede hacer, si usted puede beneficiar a estos grupos prioritarios, hágalo, por favor. Ya, dinamicemos la economía, demos la oportunidad a nuevos proveedores y bueno, permitamos o logremos los fines de la contratación pública y los principios de la contratación. Si no es así, pues obviamente usted sabe que la contratación de ínfima cuantía es abierta, el que oferte el mejor precio y obviamente reúna las condiciones de o el cumplimiento de los requisitos técnicos, económicos, legales, financieros, no habría problema. Claro, no te preocupes, mi estimada Ingrid, con gusto, todo con gusto. Y luego, nosotros, para recordar, tenemos la orden de compra que ya es de uso obligatorio y obviamente tenemos que aplicar finalmente. Esto no podemos nosotros por ninguna razón hacer contratos o hacer otros modelos. Tenemos que utilizar este modelo y adecuar ese modelo, que eso sí nos permite justamente la misma norma de la orden de compra, ¿no? Y con esta vamos a instrumentar la compra y la relación contractual entre la entidad contratante y el contratista, o en este caso proveedor. Y el instructivo, donde nos dice cómo yo publico la necesidad de ínfima cuantía, que todavía no ha cambiado, digamos, el procedimiento o el uso de la herramienta, y que para aquellas personas que todavía quizás no lo han hecho, y que obviamente por el tiempo que tenemos en este curso, que es muy limitado, pues obviamente no lo vamos a poder hacer, lo pueden consultar tranquilamente, ahí lo pueden ver en pantalla, y ahí se señala paso a paso cada uno de lo que vamos a hacer para publicar. No es difícil, eh, ni de entidad contratante ni del proveedor que envía la proforma. Es sumamente fácil. Lo ideal sería que usted revise el instructivo para que vea que no se console. Por ejemplo, hay entidades que dicen, yo quiero contratar toner, adquisición de toner 1.50, etcétera, ¿no? No se pone así. Cuando nosotros publicamos en la herramienta de necesidades, publicamos cosa por cosa. Si hay 10 toners, los 10 toners deben estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando el proveedor va a enviar su precio unitario y usted me ha colocado en una sola línea todo, ¿usted cómo se da cuenta? Solo cuando va a la proforma, ¿no? Pero finalmente hay que dejar todo línea por línea para poder nosotros verificar y dejar justamente una trazabilidad que nos permita luego hacer un control, que los proveedores puedan hacer su control. Y obviamente auditores y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, no se vaya a olvidar. Bueno, y si usted desea algún curso
o in situ, in-house, de algún tema en específico que usted necesite reforzar, pues con gusto nos avisa. O si nos quiere sugerir algún tema, pues igual, ¿cierto? Aquí estas diapositivas ya les enviaré para que ustedes la tomen en consideración. Ahora, vámonos con los formatos. Los formatos que son fundamentales para poder aplicar estos cambios normativos. Y entonces, en nuestra página web del Centro de Formación, cuando usted ingrese, mire aquí dice, hay varias pestañas, ¿no? Y aquí tenemos nosotros, dice, taller de ínfima cuantía, que es el que estamos eh, recibiendo el día de hoy y que, claro, obviamente luego la clase, la grabación de la clase también la voy a incorporar aquí para que ustedes lo puedan visualizar mucho más fácil, mucho más rápido y que todo esté centralizado en un mismo sitio, ¿no? Tenemos nosotros varios documentos que hemos elaborado esperando que a ustedes les sirva de provecho y que obviamente podamos agilitar estos procesos, porque la idea de esto, de estos cambios normativos, aparentemente es agilitar, ¿no es cierto? Que si nosotros anteriormente estábamos ahí dilatando el proceso, pues ahora avancemos mucho más rápido. Con el tema del PAC, de que ya no se necesita PAC, pues vean, fundamental, mucho más rápido. ¿En qué nos vamos a demorar? Posiblemente en revisión. Cuando ya me llega el expediente y me tengo que sentar a leer para verificar que exista una objetividad, que exista concordancia, que exista un tema lógico y cronológico de la secuencia de documentos, que los documentos estén validados, que el que hizo el proceso tenga la certificación del CERCOV en fundamentos de contratación pública, todo lo demás, ¿no? Para poder justamente tener todo el sustento normativo y finalmente, pues, evitar cualquier situación luego en una auditoría ulterior. ¿Siguen vigentes o cambiaron? El único formato que existe, mi estimado Sandro, es la orden de compra. No hay más formatos para la ínfima cuantía, ¿no? Y ese sigue vigente, sí. ¿Cómo podemos obtener la contraseña? Tranquila, mi estimada Anita, luego vamos a visualizar esa parte, ¿ya? Dice, existen convenios con el MIE, se podría consolidar las compras de acuerdo al tiempo del convenio porque al momento envían cada mes sus necesidades, por supuesto, sería lo más prudente para no hacer una recurrencia del uso de la ínfima cuantía, que también es un mal uso, ¿no? Pudiendo nosotros hacer una sola contratación, hacemos muchas ínfimas recurrentes y eso también es lo que tenemos que evitar actualmente. Bueno, y entonces, miren, aquí tenemos el famoso checklist del procedimiento de la ínfima cuantía, que finalmente lo que toda entidad pública pues necesita saber es dónde dice. Todos dicen, necesitamos el stock, necesitamos el certificado de catálogo, necesitamos la proforma, ya, perfecto. Pero ¿dónde dice? ¿Cierto? Es la gran pregunta que generalmente mucha gente se puede hacer, ¿no? Porque a veces pensamos que el requerimiento del servidor es demasiado. Y entonces pensamos que es una decisión arbitraria, ¿no? Y decimos, no, no es que me está molestando y solo me está pidiendo por molestar, ¿no? Pero finalmente usted sabe que todo tiene un sustento legal. Y entonces hemos desarrollado este documento que esperamos que usted lo pueda utilizar, donde usted va a marcar, ¿no es cierto? Cada documento que usted lo tenga. Si tiene observaciones ahí, pues lo puede plasmar para poder hacer una devolución y que nuevamente pues puedan hacer las correcciones correspondientes para iniciar el proceso. Y aquí tenemos pues POA, PAC, catálogo, bueno, PAC ya no iría, ¿no? Catálogo, estudios previos, necesidad, sumisas de autorización conforme el artículo 121 del COA, memorandos para solicitar catálogo. Y miren, más o menos he sacado 24 pasos, solo hasta llegar hasta la orden de compra, ¿no? Posiblemente en su institución puede ser que se incorpore alguno más. Yo les recomiendo que no incorpore nada más de lo que ya está aquí, porque todo tiene un sustento normativo. Si no tiene usted un sustento del por qué se está pidiendo eso en su institución, no lo ponga. Dejemos solo lo que estrictamente necesario nos ha dictaminado la norma para no extralimitarnos en las competencias ni para regular asuntos que no me ha determinado la norma por justamente el artículo 132 del Código Orgánico Administrativo, considerando que la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública o la política de la contratación pública ya está reservada en ley, ¿no? Y obviamente le corresponde al CERCOP. A nosotros nos toca o nos corresponde regular asuntos internos. Y esto sí tiene que ver con quién hace qué cosa, ¿no? Un procedimiento interno. Bueno, como tal, vieron ustedes la norma de control interno, decía que debe tener elaborado, revisado y aprobado, entonces finalmente pues todo tratamos de colocar de esa manera. Bueno, esto sería con el tema del checklist, ¿no? Ahora,
Miren acá, también nosotros tenemos el informe de la necesidad de la contratación. Vuelvo a repetir, el informe de la necesidad de la contratación pública, pues lo importante de este informe es que tenga lo que pide la norma, no más allá porque lo hacemos un informe demasiado grande, vuelvo a decir, información que no se necesita, información duplicada muchas veces y obviamente eso causa confusión, demora, no es eficiente, procesalmente es ineficiente y la idea es que tenga lo siguiente. Base legal, porque usted sabe que hablamos nosotros de la objetividad, de la motivación, de la racionalidad. Obviamente yo tengo que apalancar mi compra con la norma que esté exclusivamente relacionada a mi proceso. No vamos a poner toda la Constitución, solo que lo que está obviamente directamente atado a mi objeto de contratación. Entonces, muy fácil ahí. Los antecedentes institucionales para poder nosotros determinar, bueno, quiénes somos, qué hacemos, cuándo nos crearon, y todo el ámbito de la competencia institucional. Miren aquí, justamente como nos señala el artículo 36, 42, 44 del reglamento, competencias de atribuciones del área requerente en los mismos artículos, para poder que lo que yo estoy comprando obviamente está atado a mi función. Vaya a ser que sea un hospital y usted esté comprando chalecos antibalas, ¿no? O vaya a ser que usted sea un cuerpo de bomberos y usted esté comprando chalecos antibalas. O vaya a ser que usted es un cuerpo de bomberos, pero está construyendo un hospital. O sea, un poquito exagerado, pero a ese sentido es a lo que apuntamos. Que lo que yo vaya a comprar aquí esté justamente en competencias, en el orgánico, en el decreto de creación, en la ordenanza de creación, etc. Características de la contratación, miren, algo así, a manera de ejemplo, ¿no? Mientras más detalladito, mejor. Mientras más ordenadito, mejor. Con colores, que sea llamativo, que permita al lector la comprensión fácil y sencilla, que no me cause dudas entre la información incorporada con una sección con la otra sección. Tratemos de garantizar un orden y una secuencia de pasos, ¿no? Lo que habíamos hablado, la de las compras consolidadas, separadas, entregas parciales, totales, capacidad de espacio, para poder nosotros justificar, ¿no? Aquí, desde aquí ya vamos nosotros justificando por qué es parcial, por qué no es total, por qué es consolidada, por qué es separada. ¿Tengo espacio? No tengo espacio, ¿no es cierto? Capacidad de almacenamiento. Y luego ¿se acuerdan ustedes la norma de control interno 406-03 decía justificación técnica de cantidades? ¿Cuál es la metodología? Fácil. Bueno, pedí el stock de bodega, me dijeron que el consumo de rotación era este, que tenía tanto en bodega. Según la última compra efectuada en el año 2023, resulta que compramos 50 resmas. El crecimiento de la gente, según la Lotaib, en el mes de marzo del 2024, bueno, marzo del 2024, dice que ha aumentado 10 personas o ha disminuido 10 personas o hago mi consumo, mi proyección, miren ahí, y determino que la cantidad a comprar es 50, 20, 25. Un grafiquito estadístico para realzar su trabajo, siempre una tabla tiene que ir acompañada de un gráfico porque de manera visual nosotros podemos visualizar cuáles han sido los meses de mayor requerimiento, ¿no es cierto? Y cómo ha ido en función del año, si es que logramos tener esta ejecución de compra, ¿no? Lo cual nos va a permitir a nosotros, pues, hacer una compra lo más real posible. Evidenciables, como siempre, lo que yo haya indicado acá arriba en la descripción de la metodología, pues acá lo pone. El stock de bodega, tengo la orden de compra o el contrato del año 2023, tengo la matriz de la LOTAIF, del literal A2, A3, A4 de los servidores, tengo en el mismo stock de bodega, me dijeron que había capacidad instalada y me dijeron que había capacidad de almacenamiento. Bueno, lo mejor que usted lo pueda hacer. Mientras más dejen evidencia, mejor. Miren, y luego un checklist, como siempre, para que todos los servidores públicos, como nos decía el artículo, la norma 406-03, decía, todos los servidores que participan en el proceso de compra, la máxima autoridad y todos los que están en la gestión de adquisiciones tienen que verificar esto. Y entonces, ¿qué mejor sería que la misma unidad requerente diga, miren, yo sí estoy haciendo la compra en el tiempo suficiente, si he justificado técnicamente. Claro, nadie me va a poner que no, ¿no? Pero finalmente la idea es tener una herramienta de control.
Eso es todo. Análisis, beneficio, eficiencia, efectividad. Ahí cualquiera de las tres o las dos, o la que usted guste. La recomendación de la contratación, anexos los que correspondan y las firmas de elaborado, revisado y aprobado, ¿no? Para poder tener y garantizar justamente la norma de control interno 406-02. Ahora, término de referencia, veamos si nos queda tiempo. Vamos con el tema del análisis, con el tema de la selección del proveedor, ¿no? Que este es un tema más complejo. Creo que en términos de referencia y especificaciones técnicas no hemos tenido problemas porque no ha cambiado, digamos, la esencia del proceso como tal para elaborar esto. Pero en lo que corresponde al tema de la selección del proveedor, yo creo que sí es vital, es importante nosotros revisar. Bueno, en lo que tiene que ver con este estudio de mercado, entre paréntesis, como dice el artículo 146, numeral 3, selección de forma directa, eh, tiene que ver ya no con hacer las variables o las etapas del estudio de mercado tipificadas en el artículo 53 del reglamento, de la norma secundaria, perdón, sino lo que tiene que ver es un análisis de la selección del proveedor. A eso nos vamos a enfocar aquí. Es decir, ¿por qué razón yo le voy a sugerir o le voy a recomendar a Juan Fernando para que le hagan la orden de compra o a otro proveedor? A eso nos vamos a enfocar. Bueno, y entonces, en este caso, pues la idea fundamental es que si nosotros nos vamos al artículo 53 de la norma secundaria, dice que el estudio de ínfima cuantía se dará cumplido solo con tener el análisis del bien, ¿no es cierto? La especificación técnica o el término de referencia. Le hemos plasmado aquí lo más importante, que es lo que yo voy a comprar, el CPC, la unidad y la cantidad. Perfecto. Lo siguiente de eso, por reglamento, artículo 146, numeral 3 y 6, entonces dice que ya viene la publicación, ¿no? Y ahí pongo un breve antecedente. ¿En qué artículos me dice cómo se hace el estudio de mercado? ¿Cómo se hace la publicación en el tema de la ínfima cuantía? ¿Qué dice el artículo 53 y 198 de la norma secundaria? ¿Cierto? Perfecto. Luego nos dice que debe haber una razón de recepción. Aquí es un resumen, ¿no? ¿Cuál es la razón social, RUG, a qué horas llegó, si tiene firma electrónica o manuscrita y el print de la publicación? Mire, ahí usted va poniendo estos print así mismo bien ordenadito con un marco y todo lo que usted quiera para que le dé realce a su trabajo, ¿ya? Y luego el análisis de vinculaciones. Este análisis de vinculaciones es fundamental, como les decía, para garantizar que si se presentan tres proformas, las tres no estén vinculadas, ¿no? O si están vinculadas, son descalificadas del proceso. Porque imagínese, yo como proveedor natural, pero también soy socio de otra y también mi esposa. Y los tres ponemos proforma. Entonces, imagínense, no hay objetividad, no hay un precio real de mercado, ya está todo vinculado, ¿no? Entonces, la idea es tener un instrumento donde usted pues pueda comprobar si existe o no existe. Y ahí tiene usted los elementos. Si usted no se acuerda cuáles son estas reglas del anexo 10 de cómo era el tema de la vinculación, aquí le he puesto acá abajo cómo son las vinculaciones, la vinculación de la declaración del beneficiario final y de la cuenta bancaria, esa no la vamos a hacer porque obviamente no es aplicable al procedimiento de la ínfima cuantía, pero la que son entre socios, representantes legales, personas naturales, cónyuges, convivientes, esas sí las podemos hacer. Perfecto. Ahí tienen ustedes luego el cuadro justamente de la evaluación, el comparativo, que es una herramienta estratégica de mayor visibilidad que nos permite comparar fácilmente entre el resultado de un oferente con el otro. Entonces, la idea es comparar, porque finalmente yo comparo, veo si todos cumplen la forma de pago, el plazo, la garantía y demás requerimientos, y finalmente el que cumpla y tenga el menor precio, pues es el que le voy a recomendar yo avanzar con el siguiente paso, ¿cierto? Ahí está. La selección del proveedor, pues pongo cuál es el análisis, por qué estoy seleccionando, qué es lo que hice previamente, cuáles son todo el trabajo que he ejecutado y cuál es el presupuesto que se está determinando para este proceso, ¿no? Porque finalmente, después de esta selección, lo siguiente es pedir la certificación presupuestaria. Entonces, la idea es tener aquí el presupuesto y luego, claro, las firmas correspondientes y las verificaciones de las inhabilidades conforme lo que me señala el artículo 149 del reglamento. Perfecto, miren, y ahí vamos avanzando, ¿no?
Por acá tenemos nosotros el tema de la razón de recepción, que es la que aparentemente hace compras públicas por el artículo 72 del reglamento, donde dice que compras públicas pues es el que se encarga de operativizar el portal de compras, ¿no? Entonces, finalmente, como yo soy el que publico, yo soy el que tengo acceso al portal, yo soy el que extraigo, yo soy el que voy a entregar, lo que se recomienda es justamente hacer algo similar a lo que está viendo en pantalla, ¿no? Dejar constancia de cómo me pidieron que publique, cuántos días, en qué link consta la publicación, los print de pantalla de cuándo se hizo, cuántas proformas se recibieron, ahí las proformas detalladas por cada uno de los oferentes que haya presentado su proforma y sobre todo para poder verificar la hora, el día y la fecha en la que se entregó la proforma, ¿no? Y así nosotros dejamos un sustento. De ahí que si usted quiere hacer el cuadro resumen o usted mismo hacer la verificación de inhabilidades, todo dependerá de la competencia que usted tenga en su institución, todo dependerá del flujo del proceso que usted tenga. Si usted me dice, Juan Fernando, esto yo no quiero hacer, esto hacen en el estudio de mercado, perfecto, solo es una idea. De ahí que hay otras entidades que compras públicas sí lo hace y entonces es la idea que tengan también una forma de cómo se podría hacer. De ahí no es que sea obligatorio y vuelvo a repetir estos formatos, no es que el CERCOV los expide, ¿no? Cada quien hace o expide, como usted leyó en la norma de control interno, es una competencia de la máxima autoridad que dice que determinará los lineamientos para las unidades requerentes para que puedan establecer estas compras eficientes de sus procedimientos en sus instituciones públicas, ¿no? Y por otro lado, entiendo que también no todos tienen acceso a datos seguros, a la DINARDAP, ¿cierto? Para poder verificar, consultar si esta persona, cuál es el número de cédula, si tiene conviviente o si es casado, cuál es el número de cédula para verificar las inhabilidades. Entonces, yo lo que recomiendo es enviar un anexo como el que está viendo en pantalla, un anexo para que los llenen los proveedores que vayan a participar en el proceso y ellos nos digan, ¿no? Si soy empresa jurídica, pues cuál es mi nombre, el número de cédula, estado civil, cuál es el nombre de mi conyugente, la cédula. Si tengo socios con mayor 50% de acciones, igual. Y si soy persona natural, pues igual. ¿Para qué? Para luego yo hacer los 10 casos de vinculaciones posiblemente que tenemos y poder contrastar la información. Y si no, y si pueden sacar ustedes datos seguros, hacer el trámite en su institución para obtener el dato seguro, pues adelante. También es una opción muy buena, porque ya no van a tener que pedir ese anexo y ustedes mismos lo van a poder consultar directamente. Ahora, hay un documento también adicional que es un tema por control, un tema de control. Antes de avanzar con la suscripción de la orden de compra, lo que se recomienda por control, por control. O sea, es una recomendación, por tema de control, un sistema de control interno. Es tener un certificado de recurrencia de compras. Lo que pasa es que muchas entidades compran el mismo producto en diferentes meses. El mismo producto lo compra una unidad requerente y lo compra otra unidad requerente. No entiendo por qué no lo consolidaron en un solo proceso y así se evitaban de hacer ínfima, posiblemente una subasta, o hacían una ínfima cuantía consolidada. Y esto justamente lo que hace es que hagamos un mal uso de la casuística de la ínfima cuantía. Lo ideal siempre es justificar, ¿no? Decir, bueno, yo no voy a volver a hacer otra compra, o sí se va a hacer, pero ya tengo el respaldo en el informe de necesidad de la compra separada por estas eh, justificaciones, ¿no? Bueno, y entonces la idea es dejar en su matriz que usted debe tener de secuencia de procesos que va haciendo de ínfima cuantía, verificar si ya se compró algo similar o no. Y obviamente firmar igual el elaborado, revisado y aprobado, porque esto sería, este documento de control tendría que hacerlo justamente la persona que vaya a hacer las órdenes de compra, que generalmente, pues, si es ínfima cuantía, hablemos que lo hace compras. No es que sea la regla, pero digamos que se lo maneja así en la mayoría de instituciones públicas. Y por otro lado, aquí hay otra opción donde dice que, bueno, hasta por CPC resulta que revisan si es que el CPC también se repite varias veces, porque resulta que en Quito Honesto, que es una entidad solo de Quito, del municipio de Quito, Quito Honesto hace justamente estos análisis de recurrencia de contrataciones de ínfima cuantía cada año.
Y en ese análisis de recurrencias de ínfima cuantía, se les ha ocurrido la grandiosa idea también de verificar el uso del CPC, ¿ya? Porque hay entidades contratantes que le cambian al objeto. Para ya no comprar tarjetas de presentación, ahora le ponen flyers de cualquier cosa, pero usan el mismo CPC. Ya no compro toner, pero compro tintas recargables, pero usan el mismo CPC. Eso es un indicador, ¿no? Muy posiblemente hay entidades que tratan de salirse de la norma, pero siguen utilizando el mismo CPC. La idea de esto es, pues, tratar de aumentar los controles para de que ser el caso que esté pasando esto, yo detectar anticipadamente y poder corregir, ¿ya? Bueno, y entonces, esto solo es una herramienta de control. Si usted lo quiere implementar, pues le va a ir, le va a ir mejor, ¿no? Porque hay entidades contratantes que finalmente sí hacen o sí ejecutan o sí se preocupan por mejorar o tienen normas ISO antisoborno que tienen que conservar y obviamente una de estas normas ISO pues exige tener justamente herramientas de control que mitiguen el riesgo, que mitiguen presuntos actos de corrupción y demás, ¿no? Inclusive la misma norma, la Ley Orgánica Reformatoria en materia anticorrupción, establece que una de las finalidades o para la rebaja de la pena, de la condición de la pena, es tener justamente estos temas de capacitación, de inducción, de procedimientos de control, de materia anticorrupción, ¿no? Que eso es importante. Y también, por último, ya para ir cerrando, les pido que por norma de control interno 410-17, ustedes siempre validen la información de los expedientes electrónicos. Siempre validar por norma de control interno para poder nosotros garantizar que las firmas son válidas. Aquí tenemos un ejemplo. Si usted se fija en el fondo, está señalado cuál es el documento que están validando, porque muchas veces solo se pone la captura de pantalla, pero no se sabe cuál será el documento. Pero si usted pone en la carpeta y dice 19, ¿no es cierto? Garantía técnica y lo valida, pues es creo que mucho más fácil, mucho más rastreable, mucho más controlable o para cualquier entidad de control o algún compañero interno que quiera verificar de qué documento corresponde, pues miren, mucho más sencillo poder verificar. Bueno, y entonces para terminar, eh, voy a responder ya las últimas preguntas y así pues podemos finalizar este evento. Dice, disculpe, ¿cuál anexo 10? Es el anexo 10 de la resolución 135 del CERCOP. Ahí justamente se establece. Yo ya les, si gustan, luego me escriben por interno y les envío. Aquí. ¿A qué contacto puedo acceder para que me den la cuenta? Perfecto, no te preocupes, mi estimado Necker. Aquí tú tienes en los datos de contacto, puedes, o tienes en la presentación que yo ya les voy a enviar, ahí están los datos de contacto, o si no, aquí, mira, tienes el contacto también, lo puedes escribirnos ahí por WhatsApp y tranquilamente conversamos o lo que haya quedado pendiente, ¿ya? Nos va a ayudar con formatos. Sí, mi Cari, disculpe, se fue el audio. No te preocupes, mi estimado Paul, todo está siendo grabado y luego va a ser publicado también en la página web. Ahí lo pueden volver a disfrutar o escucharlo con más calma. Disculpe, ¿cómo busco lo del certificado de ínfima recurrente? Tranquila, mi estimada Mariuxi, puedes escribirme por interno. Me quedé un poco confundida con el anexo de vinculación. Mi estimada Anita y compañeros, por un tema de tiempo nada más que no les quiero interrumpir más en su gestión laboral, pueden escribirme y con gusto pues aclaramos cualquier aspecto que ustedes por ahí haya quedado un poco dudoso. La idea es darles estos capacitaciones a ustedes para que puedan ir mejorando y ir tomando estas actualizaciones y pues que les sea de mucho provecho. Esa es la idea fundamental. Así que en virtud del tiempo, no me queda más que agradecerles infinitamente por su tiempo, por esta hora y media de clases. Espero que no hayan interrumpido sus actividades. Si gustan escribirme, con todo gusto estoy para poder conversar mucho más de este tema. Y si les ha gustado, pues nos vemos en un próximo capítulo. Déjenme en qué sugerencias, qué quieren hablar. Saben, estaba pensando hacer un curso de acuerdos comerciales para hablar todo de lo que son acuerdos comerciales, reglas, excepciones, quién está obligado, quién no, desde qué monto. Eh, Ese va a estar muy bueno y si ustedes tienen otro curso, así una charla rápida, pues igual. Igual les invito, tenemos otras capacitaciones un poco más largas de 5 días
para que ustedes pues, puedan igual ir aumentando su conocimiento. Así que, en virtud de la hora, me despido. Lo que ustedes necesiten, con gusto estaremos en contacto. Que pasen un lindo día. Gracias por conectarse y nos estamos viendo próximamente. Así que todo muy bien. Hasta luego. Dios les bendiga mucho y nos vemos en una próxima. Ya les subo toda la información a la página web. Hasta luego, mis estimados participantes, compañeros, colegas. Nos vemos en una próxima edición.